grabación nada más, ¿sí? Perfecto. Entonces, una vez que ya se inició la grabación, voy a permitirme compartir pantalla para tomar en consideración la corrección de la prueba. Perfecto. Ya. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver la pantalla y si me escuchan para dar inicio? Buenas tardes, Inge, si se visualiza. Ok, perfecto, gracias. Ya, entonces, vamos en función de las actividades, ¿no? Habían que realizar 4 actividades dentro de la prueba, ¿sí? Voy a tomar como ejemplo uno de los conjuntos de datos, ¿sí? Habían diferentes conjuntos de datos. Voy a tomar en consideración el primero y voy a hacer el desarrollo de la primera parte, ¿sí? Entonces, voy a guiarme en las directrices que están dentro de las pruebas. Voy a abrir de un estudiante. Vamos, por ejemplo, previsualizar. Listo, entonces les decía, ¿no? Descargue el documento de Excel que se encuentra adjunto en el enlace base de datos y guárdalo en su computador bajo el siguiente formato, ¿no? Apellido, nombre, prueba parcial 1. Esto no lo voy a hacer, obviamente, ¿sí? Luego les dice, abre el documento guardado y siga las instrucciones que se detallen como actividades, contemple el tiempo, ¿no? Eso vimos como directriz inicial. Y una vez terminada la prueba, adjunta el documento de Excel. Perfecto. Entonces, ¿cuál era la primera actividad? Nos decía. Voy a ir más o menos viendo el tiempo, ¿sí? Hemos iniciado 12 y 13, dice. De un formato de tabla a la base de datos y coloque las iniciales de su nombre, sus iniciales como nombre de la tabla, ¿ya? Y añado una columna auxiliar llamada conteo. Entonces, voy a considerar, por ejemplo, esta base de que está aquí. Sí, voy a quitar los filtros. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? Bueno, vamos a darle un formato de tabla. Entonces, vamos al menú inicio, dar formato de tabla y marcamos una de las opciones, ¿ya? Por ejemplo, la de aquí. Aceptamos el rango y nada más coloco mis iniciales. En mi caso, ACFM, ¿no? ACFM. Perfecto. Listo. Y dice en la parte final, coloque una columna adicional que se llame conteo y sabemos que esta tiene que estar compuesta por valores 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera parte, ¿ya? De acuerdo a esta sección y la rúbrica de evaluación que ustedes tienen, esta primera parte tiene un peso de 10 puntos, ¿sí? 7, lo que es dar formato de tabla y colocar el nombre, y 3, colocar la columna conteo. Entonces, aquí tenían 10 puntos. Me ha demorado un minuto, ¿ya? La segunda parte nos indica, realice un cuadro de operacionalización de variables. Entonces, digo, voy a generar una segunda hoja. A esta la voy a llamar cuadro de operacionalización de variables. ¿Para qué variables? Entonces, veamos, me dicen, para la variable ciudad, tipo de vivienda, el metros cuadrados de construcción, número de cuartos de la vivienda y pago mensual. Sí, son las variables que forman parte de la base de datos. Entonces digo, a ver, voy a copiar de las variables con las que voy a trabajar, que en realidad son todas, ¿no? Listo, entonces digo, ¿qué contiene? Podría haber puesto preguntas si deseaban, pero de forma general. La variable, ¿sí? Y las categorías, ¿sí? Como yo le clasifico una de estas variables, yo tengo que guiarme en la base de datos. Entonces, yo sé que en la base de datos, en la parte inicial, tengo las diferentes ciudades. Alguien podría haber dicho, bueno, voy a escribir de una en una cuáles son. ¿Sí? Sabemos que son ciudades del Ecuador. Sabemos que las respuestas a estas variables son cualitativas. Entonces digo, a ver, esta variable, que es ciudad, una variable cualitativa, ¿sí? En una escala de medición. Yo sé que no tienen un orden, entonces no es más que nominal, ¿sí? Y en categorías, podían haber hecho dos cosas. Uno, describir de uno en uno cuáles son estas categorías, por ejemplo, añadiendo una tabla dinámica, ¿sí? Y pedían describir las categorías, añadían estas que están aquí, como categorías.
categorías. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, son 9, ¿no? ¿Ya? Y dábamos formato a la tabla. Sí, para la primera variable. Si deseaban, podían describirlas o caso contrario no había mayor problema. Lo importante es que puedan identificar qué tipo de variable es y cuál es su escala de medición. Para la segunda variable, tipo de vivienda, ¿sí? De igual manera podemos considerar cuáles son las categorías que ésta tiene. Entonces digo, a ver, la variable tipo de vivienda me da opciones como tal, casa o villa, cuarto en casa de inquilinato, departamento en casa o edificio, etc. Entonces, de igual manera podríamos haber tomado estas opciones para colocarlas aquí. ¿Sí? Aquí sí, porque sabemos que estas ya son las opciones de la encuesta. Sabemos que esta variable también es cualitativa, en una escala nominal, ¿sí? Porque no es que haya una supremacía una sobre otra. Entonces, de igual manera le damos formato y listo. Tenemos la segunda pregunta. Para la tercera pregunta del cuestionario, que dice metros cuadrados de construcción, nuevamente me voy a ir a las opciones de respuesta, ¿sí? Ahora yo veo que la variable refleja una cantidad, digo, de 40 a 60, de 61 a 80, pero no es un número, refleja una característica, ¿sí? Entonces, la variable en metros cuadrados de construcción no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa, porque representa una cualidad en función del tamaño que tiene. Y esta, de acuerdo a las categorías, tienen un orden, donde primero iría, en este caso, menos de 40, de 40 a 60, 61 a 80, 81 a 120 y más de 120, ¿sí? Entonces, si queríamos escribir las variables, las categorías, pues aquí indicábamos cuántas eran, ¿sí? Son 5. Esta es una variable cualitativa también, cualitativa, pero en una escala ordinal. Entonces, nuevamente damos formato. ¿Ya? La siguiente dice número de cuartos de la vivienda. Me voy a la base de datos, digo, a ver, número de cuartos de la vivienda. Yo puedo tener una vivienda que tenga desde un cuarto hasta que tenga 20 o 30, no lo sé. Pueden darme opciones. Pero nosotros podemos aquí visualizar que en este caso las respuestas han ido de 1 hasta 6, ¿sí? Esto ya es un número, es una cantidad netamente. Por lo tanto, nosotros podríamos haber colocado directamente que esta es una variable cuantitativa, ¿sí? ¿En qué escala? Yo tengo dos escalas, la de intervalo y la de razón. ¿Cómo yo distingo? Pues en función de qué significa el 0. Si digo, ¿cuántos cuartos tiene la vivienda? Y digo 0, significa que este es un 0 absoluto porque carece de cuartos. Entonces estamos en una variable de razón. Y si querían escribir el número de observaciones que tiene, si es que es discreto o continuo, pues es discreta, ¿no? Porque se admiten nada más enteros. Cuando cuento, admito enteros. Y no necesito aquí describir nada. Y finalmente la variable pago mensual por arriendo de la vivienda, que también es una variable cuantitativa de acuerdo a los valores, ¿sí? Tengo 50, 30, 200, etc. Es una variable también de razón, pero sabemos que esta es una variable continua, porque no necesariamente puedo pagar $20 con 5 centavos, sí, puedo pagar con 25, con 30, con 50, o netamente $20 como 50. Entonces, sabemos que esta variable admite cifras decimales. Por lo tanto, este sería el cuadro de operacionalización de variables. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, por favor. Yo tengo ya algunas pruebas calificadas, por cierto. Sí, díganme, por favor, le escucho.
Sí, perdón. Con respecto a las variables ahí, según como yo le había entendido en la clase, incluso recuerdo que le había pedido una tutoría a usted con respecto a eso, y me mencionó que debemos de tomar en cuenta el tipo de variable con respecto a la pregunta y los datos obtenidos que tenemos. Por eso en la última, que es del pago mensual, como no, solamente tenemos números enteros, le puse lo que es variable discreta, de razón discreta. No sé si hay algún problema por colocar eso o tenía que ser exactamente de tipo ordinal. No se ha indicado que es ordinal la variable. Perdón, no, discreta, el tipo... Ay, se me fue el otro nombre de... Continua. Continua, sí. Ya, El tipo continuo. ya. Ahora, en función de eso, ustedes podían haber colocado nada más cuantitativa en una escala de razón y si querían, pues yo les dije, porque la escala, voy a irme, ¿no? Directamente acá, a ver, aquí. La escala es nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Si colocaban nada más de razón no había problema, no necesitaban ni colocar ni que es discreta ni que es continua. Pero hago esta acotación de discreta y continua tomando en cuenta de que algunos chicos lo han hecho, pero lo han hecho mal. Entonces, nada más, por eso lo coloco entre paréntesis. Si nosotros recordamos la tabla de clasificación, organización, las variables son nominales, ordinales, de intervalo y de razón de acuerdo a su escala. Entonces, no tenían ni que colocar ni discreta, ni continua, ni politómica, ni dicotómica en caso de... Pero si alguien lo colocó, pues no hay problema. No le estoy diciéndoles, no, tienen 0 porque no tenían que haber puesto así. No, nada más estoy acotando. Si algunos chicos han puesto politómica, otros continua, otros discreta, sino que estoy aprovechando para, como quien dice, hacer una retroalimentación nada más. ¿Sí? Hay chicos que ya tienen su prueba calificada, pueden seguir revisando. No está de todos, me anticipo, porque obviamente la prueba la dieron ayer y he estado calificando ayer y hoy, pero son 55 estudiantes, entonces no he podido terminar. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. Sí, yo misma para. Con respecto a Claro. a las otras variables, lo que es la de metros cuadrados de construcción, en ese caso yo le coloqué de igual forma que era del tipo cuantitativa, le coloqué refiriéndome a lo que tenían números. Igual, ¿netamente era ordinal o podía haber Sí, una variación? no. Esta variable no tiene como respuesta un número. Tiene una característica que está relacionada a un número. Por ejemplo, si nosotros clasificamos a las personas por grupos etarios, joven, adulto, niño, está relacionado a la edad, ¿sí? Pero la respuesta no es un número. Cuando dimos la clasificación de las variables cuantitativas, decíamos, las variables cuantitativas son aquellas que me indican un número como tal. ¿Sí? Eso dimos como definición. En este caso, hemos retirado algunas características. Si hicimos esta evaluación dentro de la clase. ¿Sí? Entonces decíamos, en el momento en que nosotros generamos intervalos o rangos de valores, ya no tiene un origen, porque ya no parte de 0. Es decir, no puedo colocar un valor 0 netamente. ¿Por qué? Porque ya tengo una característica. ¿Sí? Ya tengo en este caso, bueno, ya no tengo una distancia, ¿sí? Que es de una de intervalo. ¿Por qué? Porque entre una categoría y otra no tengo la misma cantidad de valores. Por ejemplo, menos de 40. ¿Cuánto es menos? Tengo que llegar a 0. Puedo tener una casa que tenga 0 metros de construcción. Bueno, digamos que tiene 1 metro de construcción, pero el 0 ya no lo tengo, ya no es un origen. Este intervalo tendría 40 como 39 o 38 o algo de metros cuadrados. Pero entre esta categoría y la de acá, aquí ya veo que hay una diferencia de 20 unidades. Aquí ya veo que hay una diferencia casi de 20 unidades también. Aquí también de 20 y aquí no sabemos hasta dónde llega. Entonces, pierden las características en el momento en que nosotros generamos rangos de valores y ya no es un valor numérico netamente, ¿sí?
Entonces, esta es una variable cualitativa en una escala ordinal. Ah, ya listo. Y por último, la primera pregunta de ciudad. Era igual, no podía quedar como pregunta abierta debido a que había unas ciudades, entonces... Eso les igual. indiqué. Podían como no colocarlo. Podían haberlo dejado así también. Ah, ya listo, gracias. Inge, yo tengo una preguntita sobre las personas que entregamos la prueba por el link de Drive, de OneDrive. ¿Cómo sería la nota si es que ya está en el aula virtual de solo los ítems de la última pregunta? O sea, ¿cómo sabríamos la nota de la prueba? Los que vimos por el link. Ya, lo que pasa es que nos estamos saltando de una cosa a otra. Primero estamos haciendo la revisión, pero para que no quede la pregunta en el aire, voy a dar respuesta. ¿Sí? Cuando yo califico, yo suelo hacer una rúbrica de evaluación, por eso les decía, hay chicos que ya tienen evaluada la prueba. Por ejemplo, voy a tomar uno de los chicos que ya tienen. ¿Ya? Entonces, me parece que justo este es uno de los casos que tiene. Entonces, mire, decíamos, está dividida la prueba, ¿no es cierto? Pero en dos preguntas nada más por cómo el aula virtual debo configurarla. Entonces, la rúbrica de evaluación es la que yo tengo aquí. Sí, es lo mismo que ustedes tienen. Entonces, aquí están las instrucciones de qué cosas tenían que hacer y yo les indico cuánto vale cada actividad. Por ejemplo, la base de datos. El colocar el nombre en la tabla y el añadir la columna conteo valía 10 puntos. Pero son dos actividades. ¿Cómo estoy calificando? Por colocar una columna con unos les doy 3 puntos. Por dar un formato de tabla y añadir las iniciales les doy 7 puntos. La suma de estas dos me dan 10. Entonces, yo le digo, a ver, estos son los puntos totales. Si usted ha añadido esta columna, tiene 3 puntos. Si usted ha colocado el formato de tabla y las iniciales en la tabla, tiene 7 puntos. La suma de estos dos le da 10. ¿Ya? Entonces, yo en la parte final les añado esta hojita de la rúbrica. Entonces digo, por ejemplo, de la base de datos, ¿qué ha hecho? Ha colocado todo, pero en la columna conteo tiene algo incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de colocar una columna de unos, ha colocado 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es decir, ha numerado los elementos. Entonces, pero le he puesto 4 porque sí ha generado un formato de tabla. ¿Ya? Y así yo califico. Entonces digo, la hoja 2, que es el cuadro de operacionalización de variables, valía 15 puntos, pero esta chica tiene 9. ¿Por qué? Porque escribe bien lo que es la ciudad, el tipo de vivienda, pero aquí coloca mal. No tiene categorizadas no tiene jerarquizadas las categorías. Está considerando como que si fuese cuantitativa, supongo. Sí, entonces, revisando lo que la chica presenta, entonces digo, a ver, justo este es uno de los casos que tienen información dentro del link. Entonces, es de, déjenme revisar el nombre de esta guagua, es Stephanie Michelle Sanaguano. Entonces digo, a ver, es la hoja de Stephanie. Entonces, abro la hoja de Stephanie, sí, y veo. Entonces digo, sí, veamos, precisamente. Me dice que metros cuadrados es nominal, no es nominal, es ordinal y las categorías no están ordenadas. Entonces, ahí está la información. Y dice que esta es una variable cuantitativa, pero en una escala discreta. La escala de medición no es discreta. Esta es una clasificación por el número de observaciones. Entonces, yo les voy a recomendar para que ustedes comprendan qué es lo que o cómo se está calificando, cómo son los puntos asignados, precisamente hagamos la revisión de qué es lo que se entregó y qué es lo que se está corrigiendo en este momento. De tal manera que ustedes puedan contrastar y digan, sí, aquí puse discreta, tenía que haber colocado a lo mejor de razón. ¿Y qué pasaba si colocaba de razón discreta? Pues no hay problema. Por ejemplo, aquí han puesto de razón nominal. No puede haber una variable de razón que sea nominal, porque nominal significa que es la categoría de una variable cuantitativa, que de hecho aquí, bueno, ese no sería el puntaje de ella, ¿no? No sería en la prueba. Tengo que ver si es que le he colocado de más, a veces se me puede pasar por alto, ¿no? Sí, aquí le he colocado hasta de más. No puede ser nominal, pero estoy calificando que me indica que es una variable de razón, ¿sí? Entonces,
tiene 3, 6, 9 puntos. ¿9 de cuánto? De los 15. Y este es el proceso. Entonces, ustedes van a poder ir viendo aquí. Lo que está bien no tiene comentarios. Lo que está mal tiene comentarios. Si simplemente no se contesta, pues yo escribo aquí. O a su vez no coloco nada. ¿Ya? Entonces, esta es la forma. Con eso, cuando me preguntan, ¿cómo yo sé qué tengo bien, qué tengo mal? Es en función de la rúbrica que yo les coloco a ustedes como comentario. ¿Sí? Y algo particular, ¿no? Ustedes tenían 3 procesos que añadir dentro del sistema. Es cálculo de medidas de tendencia central, posición y dispersión. En la hoja 1 yo les di unos espacios para que puedan completar. Entonces, esta parte yo la estoy evaluando directamente desde aquí y también ya les voy a dar las instrucciones, ¿no? De cómo se evalúa. Entonces, cada actividad vale 4 puntos, cada uno de estos cálculos. Entonces, yo les coloco aquí abajo. Las medidas de tendencia central valen 12. ¿Por qué? Porque son 3. 3 por 4, 12. ¿Sí? Esta parte yo no les estoy calificando aquí. Entonces les digo, calificado en la pregunta 1. Entonces, si usted tiene 4 puntos es porque colocó bien. Si tiene 0 es porque no colocó. Entonces, en la parte final yo le digo, a ver, esta parte de aquí vale 64 puntos. ¿Por qué? Porque la primera pregunta vale prácticamente 36. ¿Por qué? 4 por 9 es 36. Entonces, esta primera parte, estos valores que ustedes tienen aquí colocados valen 36 puntos. La parte restante sería 64, ¿no? Entonces, yo les coloco aquí todito esto detallado, de tal manera que ustedes puedan contrastar y verificar que en caso de que haya que corregir algo, lo hacemos en función de lo indicado, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, por ejemplo, 23 de 64. No está sobre 100 porque los puntos, los 36, están en la pregunta anterior que ya les sumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes en la parte superior van a poder ver cuál es la evaluación. Por ejemplo, dice 23 de 100 porque ya me suman la pregunta 1 como la pregunta 2. ¿Ya? No sé si ahí solventé la duda y para continuar con la corrección de la prueba. Sí, Inge, muchas gracias. Ok, listo. Entonces voy a continuar, ¿ya? Entonces, listo el cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Obviamente me he tomado más tiempo por la explicación. Listo, ahora, ¿qué más me pide la prueba? Voy a regresar a la prueba, me dice, y ya salí de la que tenía. Bueno, voy a tomar en cuenta esta. Sí, entonces, listo la segunda parte. Para la segunda parte, ¿cuánto tiempo tenía? Veamos, 15 minutos. Todavía estoy dentro del tiempo casi, ¿no? Entonces digo, pregunta 3, tengo 20 minutos, vale 25 puntos. Pero, ¿qué es lo que me pide? Digo, a ver, la pregunta 3 dice, genere una tabla dinámica a partir de la base de datos AMCC. Listo, entonces, voy acá, esta es mi hojita, tengo una tabla dinámica. Perfecto. ¿Qué hago con la tabla dinámica? Primero, construyo una tabla de doble entrada. A ver, ¿qué es una tabla de doble entrada? Es una que tiene información por filas y por columnas, donde se comparan las variables, tipo de vivienda y número de cuartos de la vivienda. Aquí les pongo incluso un ejemplo. Esta es la tabla que tenían que haber generado, ¿sí? Entonces digo, a ver, necesito 2 variables. Decía, tipo de vivienda, ¿ya? Voy a colocarlo, por ejemplo, en las filas, y número de cuartos, ¿no? A ver, número de cuartos de la vivienda. Perfecto. Y necesito contabilizar, entonces conteo, le mando aquí abajo. Listo. Esta base de datos tiene 200 datos, entonces, como yo quiero arreglar esta tablita, la copio y la pego como valores, eso ya lo vimos, y listo. Esta es la tablita de frecuencia generada desde ahí. ¿Cuánto vale Ingeniera, esta perdón, parte? disculpe. Dígame. La tabla de arriba la hizo con la misma, sí, con la tabla dinámica. ¿Sí podría repetir Correcto. eso, por favor? Claro. Necesito generar una tabla dinámica donde tenga información por filas y columnas. Entonces, si yo quiero colocar el tipo de vivienda en filas, marco y arrastro a filas, y la otra por columnas, número de cuartos, lo coloco en columnas. Y ya tengo aquí la información. Entonces, tengo aquí etiqueta de filas, es decir, aquí tengo tipo de vivienda, ¿no? Información de columnas, ¿qué tengo? ¿Qué tengo como información de columnas? Número de cuartos, ¿no? Entonces digo, esto es número de cuartos. Listo.
esta es la tabla dinámica o esta es la tabla de doble entrada. Podría haber marcado aquí, pintado. Bueno, estos ya son cuestiones de presentación, son los ananáis, pero bueno, lo importante es que tengan esta tabla, ¿ya? Entonces, en esta tabla, ¿ustedes cuánto tenían como puntaje? Construye la tabla dinámica. 7 puntos. ¿Ya? Perfecto. Luego me dice, calcule la frecuencia relativa para la variable. Bueno, me voy a ir acá a la rúbrica porque aquí está más completo, ¿no? Calcule la frecuencia relativa para la variable tipo de vivienda. Listo. Y agrupe las categorías que representen menos de un 10% en una nueva categoría llamada otros. Como se indica aquí. Aquí está el ejemplo. Entonces digo, voy a hacer eso. Entonces, ya digo, a ver, necesito eso. ¿Dónde está la base de datos? Aquí. Entonces digo, a ver, necesito calcular la frecuencia relativa. Entonces yo sé que es, como me dice por tipo de vivienda, entonces yo sé que es el total dividido para el número de datos, ¿no? Perfecto. Voy a ver cuáles tienen menos de un 10%. Digo, ya tengo aquí 3 categorías que tienen menos de un 10%. Son estas de aquí. Entonces digo, a estas, para no desglosar tanto, porque si tuviese 20 categorías y todas tienen 1, 1, 1, 1, 1, 1, es un gran porcentaje de datos que en realidad no estoy resumiendo. Entonces digo, estas las voy a agrupar. Entonces, podría haber hecho esto, ¿sí? Colocar aquí. Digo, a ver, entonces, voy a reducirlas esta en una que se llame otros, ¿ya? ¿Qué información contiene? Contiene todo lo que está aquí. Entonces digo, voy a sumar, ¿no? Porque a la final tiene que estar agrupado. Sumo la información anterior. Entonces, tiene que darme el mismo total, ¿no? Entonces, la suma de esto me da, perdón, desde aquí, ¿no? Me da 26. La suma de estos datos me da 54, etc. Podría haberlo calculado nuevamente aquí si gustan. No he alterado los datos, nada más los he agrupado, ¿sí? Son los mismos valores de la tabla anterior. Listo. Hacer este proceso, que es lo que me pide aquí, vale 5 puntos, ¿ya? Y algo aquí que decía, ¿no? Dentro de las instrucciones. Dice, representa la información a través de un gráfico adecuado. Y les decía, si la variable es nominal, ordene las categorías por su frecuencia en orden descendente. A ver, si la variable es nominal, perfecto. Yo sé que esta variable es nominal, entonces necesito ordenar. Y puedo hacer esto. Si la variable es ordinal, es decir, tiene un orden, ordene las categorías por su jerarquía en orden ascendente. Perfecto. Entonces, yo nada más lo que iba a hacer aquí, digo, bueno, de una vez, ¿qué pasa si lo ordeno, no? Digo, voy a pedirle que me ordene todas las categorías. Podría haberlo hecho desde arriba. Voy a irlo haciendo en función de lo que me presente y listo. Ya está aquí organizado. Exactamente la misma información organizada. Esto también vimos cómo hacerlo, ¿no? Si yo quiero ordenar en función de algo, marco desde el número o desde acá, dependiendo qué quiero ordenar, de acuerdo a las características, en este caso al ser una categoría o una letra, me va a ordenar en forma alfabética y al ordenar aquí con un número, pues en su jerarquía, ¿no? 1, 2, 3, etc. Me dice en orden descendente. Perfecto. Entonces yo ya sé incluso quién tiene más individuos. Listo. Ahora, con esta tabla que yo tengo aquí, ¿qué vamos a hacer? Me dice, representa la información a través de un gráfico adecuado. Entonces yo voy a recordar que tengo diagramas que me permiten a mí graficar esta información. Y aquí algo muy importante. Cuando ustedes van a graficar, tienen que tomar en consideración qué están graficando. Aquí, de lo que yo tenía, ¿cuántas categorías? Una, dos, categorías, me parece. ¿Sí? De las 6 categorías se redujeron a 4. Entonces, la tabla debe tener información de estos 4 individuos. Entonces, digo, voy a insertar un gráfico. ¿Ya? Listo. Tengo aquí el gráfico. Yo puedo ver si es que este gráfico me sirve o no para interpretar. ¿Y en función de qué? Es que luego me dice, identifique cómo se caracterizan los diferentes tipos de vivienda de acuerdo al número más frecuente de cuartos. Por ejemplo,
Las viviendas A, B, C se caracterizan por tener X cantidad de cuartos, mientras que las viviendas de tipo D se caracterizan por tener esta cantidad de cuartos. ¿Ya? Entonces, chévere. Si yo tengo así el diagrama, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Digo, a ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero qué son estos 6? Ah, estos 6 valores que yo tengo aquí representan el número de cuartos. Yo puedo cambiar el formato de la gráfica, donde yo aquí tenga los departamentos y aquí en colores tenga identificado cuáles son el número de cuartos que tengo, ¿sí? Pero si yo solo coloco así el gráfico, yo ya no sé qué información tengo. Sea de esta manera o sea de la de acá. Entonces necesito añadir etiquetas correspondientes, ¿no? Entonces, quiero decirle, a ver, primero, cuando yo tengo representado en el eje X el tipo de vivienda, ¿sí? Yo ya sé que tengo casa o departamento, casa o villa, cuartos en casa de inquilinato y otros. Perfecto. ¿Pero qué son estas series? ¿Qué son? ¿Qué es esta serie 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tipo de vivienda. No, es el número de cuartos, ¿cierto? Entonces tengo que decir que eso representa el número de cuartos. Entonces yo puedo cambiar esto, ¿no? Número de cuartos 1, número de cuartos 2. ¿Sí? Aquí yo no marqué de manera directa porque esta al ser una variable cuantitativa, pues me va a admitir como un valor y me lo va a graficar, ¿no? Pues puede ser a lo mejor un error que alguien pudo haber cometido, ¿sí? Entonces yo ya tengo aquí número de cuartos. Aquí creo que no le cambié bien. 1, 2, 3. Ah, me comí el 3. Editar. Aquí me comí el 3. Este es 3. Este es 4. Este es 5. Y acá está el 6. Listo. Yo ya sé que esto hace referencia al número de cuartos. Le doy un nombre al gráfico. En este caso puedo decir que esta es la distribución de número de cuartos por tipo de vivienda. ¿Y qué tengo en el eje Y? ¿Qué tengo en el eje Y? Número de encuestados, de individuos, de casas, de como ustedes gusten. Número de, por ejemplo, encuestados o informantes. El tema, como ustedes quieran colocarlo, ¿sí? Entonces, estos datos pueden colocarlos en la parte superior, ¿sí? O pueden colocarlo a su vez en la parte derecha o en la parte izquierda. Pero si está aquí abajo, como que a lo mejor me confundo. ¿Qué representa? No voy a añadirle el título, ¿no? Distribución, número de cuartos por vivienda, por tipo de vivienda. Vivienda. Listo. Ya tengo aquí la información, ¿no? Digo, a ver, quiero editarle aquí esta partecita. Digo, en la leyenda quiero que se vaya a la parte de arriba. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya tengo acá la información. Entonces, esto me indica cuántos cuartos hay. Esto me indica cuántos encuestados hay. Puedo añadirle también aquí la frecuencia si gusta, etc. Este es el gráfico, ¿ya? Alguien colocó hasta lo que califiqué un diagrama de caja. No es útil el diagrama de caja, puesto que lo que ustedes estarían graficando son el número de encuestados de acuerdo a las categorías, y no es correcto. Es como que estos valores son los números y estos valores son el tipo de vivienda. Entonces no tiene mucho sentido decir que el mínimo es 1 y el máximo es 23, ¿no? Cuando me indica que hay 23 casas o cuartos en casas de inquilinato que tienen un departamento, o perdón, que tienen un cuarto, ¿no? Entonces, ese diagrama obviamente es incorrecto. Este es el mejor diagrama que podían haber hecho. Hay algunos chicos que han generado un diagrama, pero con estas características. O a su vez un diagrama con estas características, ¿ya? Aquí hay el problema también de que ustedes están aquí visualizando prácticamente de acuerdo al número de viviendas, cuántos departamentos hay.
pero lo que se le pide saber es cuántos cuartos hay por tipo de vivienda. ¿Sí? Entonces la información tenía que haber sido ubicada aquí, en este caso en el eje X, la variable con la que se está trabajando, que es el tipo de vivienda, y en este caso haber colocado de manera correcta lo que son el gráfico, ¿no? Como para poder comparar. Así es muy, no se logra distinguir entre una categoría y otras, donde hay más, donde hay menos, pero donde sí se puede distinguir es en este gráfico, ¿sí? Aquí en función de la altura de las barras yo ya sé dónde hay más, dónde hay menos, ¿sí? Y aquí ya se me marcó hacia arriba al intercambiar el eje, ¿ya? Ahí estaríamos bien, ¿sí? Esto es algo que tampoco tenía que haber ocurrido, ¿no? Que también por ahí vi un gráfico así. El tipo de vivienda se está graficando, pero ¿qué tengo como altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el número de cuartos. Esto también es incorrecto, ¿no? En el caso de que digan, pero ya hice el gráfico, pero si algo está mal, obviamente se ha considerado eso en evaluación, ¿sí? Entonces voy a regresar al... Este sería el diagrama correcto, ¿ya? Listo. Entonces, generar el diagrama, les decía, tiene un puntaje de 7 puntos, ¿ya? Y les dice, identifique cómo se caracterizan los diferentes tipos de vivienda de acuerdo al número más frecuente de cuartos. Entonces, esto valía 6 puntos. ¿Qué tenían que decir? Digo, a ver, tenemos aquí los departamentos en casas o edificios. Y voy a ver cuál es la característica común, lo relevante de aquí. Lo más frecuente, eso es lo que me indica, ¿no? De acuerdo al número más frecuente de cuartos. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál es el más frecuente? Este valor. ¿A qué categoría corresponde? 3. Entonces yo podía decir que la variable es tipo de vivienda, ¿no? Las viviendas, vamos a ponerlo aquí, departamentos en casa o edificio, caracterizan por tener 3. ¿Listo? Veamos aquí cuál tiene mayor frecuencia. Si yo quiero visualizar o añadir a lo mejor la categoría, podía haberlo hecho, ¿no? Añadir serie de datos. No, añadir etiqueta de datos. ¿Sí? Voy acá, añadir etiqueta de datos. Aquí, ambos tienen 16. Algo que ocurre aquí, digo. Las casas o villas se caracterizan por tener... ¿Cuántos? ¿Qué color es este gris? ¿A qué corresponde? El gris es 3 y el amarillo es 4. Por tener 3 o 4. Los cuartos en casas de inquilinato. Entonces, ¿a qué número corresponde esto? Esto es 1. Y acá esto es un 2, ¿no? Entonces también puedo decir los cuartos en casas de inquilinato se caracterizan por tener un cuarto, mientras que... ¿Quién era otros? Digo, ya. Entonces, para yo poder interpretar quién es este otros, voy a recordar lo que me decía aquí, ¿no? Decía, cuando yo diga otros, entonces tengo que decir quién está aquí incluido. Digo, la categoría D y E, porque son las dos que les agrupé. Entonces yo aquí podría haber dicho, mientras que, ¿quiénes son otros? Veamos a quiénes yo agrupé aquí. En otros están, mientras que las medias aguas, Rancho, Chozo, Covachi, Suite, ¿sí? Mientras que en la categoría otros, en la tablita tenía que haber descrito, ¿sí? Mientras que en la categoría otros se caracterizan las viviendas que constan de, ¿cuántos? 2 cuartos, de 2 cuartos. Listo. Aquí yo ya tengo la información, ¿sí? Esta partecita, no en mis palabras, en sus palabras, pero en concordancia con el gráfico, yo les evalúo, ¿sí? Entonces, ¿qué puntaje tiene esta partecita de aquí? Tiene un puntaje de 6 puntos, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos
esta parte, ¿no? Son los 25 puntos. Y en la parte final era organizar información, ¿sí? Entonces voy a irme nuevamente al examen, ¿ya? Aquí tienen ya la información y listo, me voy acá. Dice, análisis 2, dice, entonces voy a irme acá, ¿cierto? Voy a recordar que este se llamaba análisis 1, ¿sí? Entonces, en la hojita tenía que haber colocado yo aquí análisis 1 y en la siguiente hoja, análisis 2. ¿Qué tenía que haber hecho en la siguiente hoja? Dice, genere, acá, dice, de la tabla, perdón, de la base de datos, es decir, de la hoja 1, filtre la información de acuerdo a las siguientes características. Aquí algo puntual, ¿no? Ustedes realizaron ya 2 actividades prácticamente bajo la misma estructura y formato. Hicimos una revisión de esta actividad de manera breve en función de las preguntas que tenían. Hicimos un ejemplo similar con los datos que obtuvimos nosotros de la encuesta que generamos en la clase para explicar el procedimiento, ¿sí? Y sobre esto trabajamos en una clase síncrona. Entonces digo, a ver, ¿qué necesito? La variable de interés es pago mensual por arriendo de la vivienda. Y voy a filtrar las viviendas que tengan de 61 a 120 metros. Entonces, voy a la base de datos, digo, a ver, voy a filtrar viviendas que tengan de 61 a 120 metros. Sí, entonces hay 2 categorías que contemplan esa información, no solo una, no solo la de abajo, son las 2 en complemento, ¿sí? Entonces digo, ¿qué voy a copiar? ¿Cuántos registros tengo? Tengo 76 de 200. Entonces, ¿qué voy a copiar? El pago mensual, ¿sí? El pago mensual. Y lo voy a pegar aquí. Yo voy a generar una nueva hoja nada más, ¿sí? Pago mensual. Para verificar que mis datos estén bien, como les indicaba también en el video de referencia de la primera actividad que íbamos a hacer, digo, vamos a numerar para estar conscientes de que estoy copiando la misma cantidad de datos. Sí, son los 76 que filtré. Alguien podría haber dicho, bueno, ¿y qué pasaba si yo en un principio generaba en función de una tabla dinámica? Voy a hacer el proceso, ¿no? E indicar los pros y los contras. Entonces digo, a ver, voy a generar una tabla dinámica, me acuerdo que se llama ACPM, la de referencia. Quiero que me dé la información sobre, decía, voy a filtrar, a ver, de acuerdo a los metros cuadrados de construcción, ¿sí? ¿Cuáles? Las que tenían entre 61 y 120, ¿ya? Y que y que tengo el pago mensual, ¿no es cierto? Esta es la variable, puedo colocarlo en las filas, ¿sí? ¿Y cuántos datos tengo? Voy a ver, tengo 76 datos. ¿Cuál es el problema? Y ojo con esto, chicos, que también fue indicado. El problema de trabajar así con la tabla es que si ustedes van a contar, posiblemente cuenten estos datos, ¿sí? Digo, ¿y cuántos datos tengo? Tengo 25 datos que son diferentes, 25 categorías. Pues me estoy olvidando de que cada dato se repite, ¿sí? Entonces, excepto que lo vayan a hacer de forma manual, ir contabilizando de uno en uno de acuerdo a los intervalos, estaría bien. Caso contrario, les va a dar un problema, ¿sí? Entonces, voy a obviar esto por un momento, ¿ya? Entonces digo, tengo 76 datos, listo. Con esto voy a generar la tabla de frecuencias que me piden, ¿no? Entonces, ¿qué me decía la instrucción? Copie y pegue los valores que cumplen con la condición en la hoja 4 y realice una tabla de frecuencias, ojo, aquí es importante, por intervalos, no una tabla de frecuencias por individuales. Entonces, digo, a ver, n es igual a ¿cuánto? Era 76. Y de aquí hago el proceso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Ya sé cuántos datos tengo, necesito saber cuántos intervalos voy a generar. Utilizamos la función logaritmo, ¿no es cierto? Del número de datos de base 2 a esto sumado 1. Como este valor no es un entero, entonces necesito redondear, de acuerdo a las leyes de redondeo, sin decimales, tengo 7 intervalos, ¿ya? Y a partir de esto realizo el proceso. Este proceso ya lo sabemos. No sé si deseen que lo repita nuevamente o simplemente que me vaya a la parte del análisis de qué es lo que se tenía que hacer. Pongo a su consideración. El análisis, Inge, por favor. Correcto.
Listo. Entonces, proceso hasta aquí, ¿no? Para la amplitud sabemos necesitamos mínimo, máximo y el rango. Sí, con el rango calculamos la amplitud del intervalo y aquí muy importante, ¿no? Redondear. Ojo aquí, chicos. Yo les indicaba precisamente en la clase síncrona que es importante distinguir lo que Excel visualiza y lo que Excel almacena. Hay algunos chicos que han redondeado, han copiado la misma celda, han redondeado pero con 2 decimales, entonces les ha mantenido el mismo valor, ¿sí? O a su vez solo han copiado la celda anterior y han trabajado con la celda inicial o algunos con la siguiente celda, pero de manera algo desordenada. Como digo que voy a generar 7 intervalos, debo tener 7 clases o 7 intervalos. Verificar que el valor máximo se encuentre dentro del último intervalo. Si el máximo es, me invento, 400 y el 400 ya llegó hasta acá, o voy a ser más clara, ¿no? Justo vi un caso de un estudiante que su intervalo terminaba, o el valor máximo era 400. Pero en el intervalo de 400 que estaba en la clase 6, por ejemplo, contaba una cierta cantidad de datos y luego tenía otro intervalo con valores mayores, ya estaban por fuera del máximo, por ejemplo, de 405 a 460, me invento, y aparte tenían un conteo. Entonces, cuestiones como esas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es siempre importante verificar que el máximo se encuentre dentro del último intervalo considerado, que obviamente coincida. Supongo que alguien tomó en cuenta los datos de las actividades anteriores. Calculó 8 intervalos, pero generó 6. Entonces van a tener datos faltantes, ¿sí? Entonces, mi recomendación es hagan desde el principio para que no estén buscando qué tenía que cambiar. Sigan el proceso, ¿ya? Esta es la tabla de frecuencias. ¿Qué debo verificar? Que la frecuencia absoluta de la última clase me dé el número de datos, ¿no? Perdón, que la suma de las frecuencias absolutas me dé el número de datos, ¿sí? 76 en este caso. De la frecuencia relativa, la suma me dé 1. Si generaban estas dos columnas, frecuencia absoluta acumulada del último intervalo tiene que darme el total y lo mismo aquí, ¿no? Tiene que darnos 1, ¿ya? Esta parte de generar la tabla, ¿sí? Valía 5 puntos. Luego les pide, representa la información a través de un gráfico adecuado. Si trabajan ya con los datos de la tabla, pues el gráfico adecuado es un histograma, ¿sí? Este histograma debe tener los mismos intervalos de acá. Si acá tengo 7, pues tengo que tener 7 barritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, ¿dónde está la otra? 2, 4, 6. Y me estoy comiendo una barrita, si es que no la estoy viendo. Permítanme corregir. Insertar. Seleccionar datos. Modificar. Aquí están. 6, 7, aceptar y listo. Listo, ahora sí. 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barritas al igual que los 7 intervalos. ¿Qué necesito tener? Como altura de las barras es el número de encuestados, lo que indica la frecuencia absoluta, y en la base debo tener lo que es la marca de clase, ¿no? Como representante de cada uno de los intervalos. Parto de 53 a 329, que son los valores que tengo, ¿ya? Esto tengo que verificar. Esta parte tiene 5 puntos, ¿sí? Lo que son cálculos de medida de tendencia central, posición y dispersión, ya lo indicamos cuánto vale. Ahora, aquí algo también importante, ¿no? Si se les pide agrupar la información por intervalos, es para que obviamente los cálculos se realizan a partir de esto. Y no a lo mejor generen una tabla donde coloquen el resumen de los datos que están acá, ¿sí? Entonces, nada más por aclarar, ¿no? Que hay algunos casos que han hecho eso. Entonces, en función de esta tabla, pues voy a calcular, ¿no? Medidas de tendencia central, calculo la media, la mediana, la moda. Aquí voy a indicarles también que dentro de las instrucciones les decía, ¿no? Calcule las medidas de tendencia central y colócales en el gráfico. ¿Por qué les pedía colocarlos en el gráfico? Para que ustedes puedan distinguir si están bien calculadas o no. Por ejemplo, un conjunto de datos que parta de 40 a 200 o 300, 400, que tengan valores que estén fuera del rango, ¿sí? Es decir, a lo mejor muy por debajo del mínimo, que era 30,
y muy por arriba del máximo, que es en este caso 350, pues son incorrectos, ¿sí? Recordemos, las medidas de tendencia central tienen que estar ubicados donde las barras son más altas, porque por eso son medidas de tendencia central. Se ubican donde se agrupan la mayor cantidad de datos, entonces tienen que ubicarse por aquí, ¿sí? En lo que son las medidas de posición, las fórmulas ya sabemos. En este caso pedimos 3 percentiles, percentil 10, 25 y 90, ¿sí? Aquí también muy importante tomar en consideración un percentil. Si hablamos que es un 10% de datos, por ejemplo, no puede encontrarse, si yo lo ubicara aquí también, al ser una medida de posición puedo hacerlo. Si el primer decil o el percentil 10 está aquí, la mediana no puede estar a la izquierda, porque, o el primer cuartil no puede estar a la izquierda, porque ya me acumulo un 25% de datos, ¿sí? Tendría que ser equitativo, ¿no? A lo mejor el 25% está por aquí y a lo mejor el 90% está por acá. Va a depender de la altura de las barras de la posición, pero no puede estar tampoco fuera de los márgenes que nosotros tenemos. Eso me implica que el cálculo es incorrecto, ¿ya? Y lo mismo en el caso de las medidas de dispersión, el rango ya lo utilizamos acá, ¿no es cierto? La diferencia entre el máximo y el mínimo. La desviación estándar, que ya sabemos, ¿no? Es la raíz cuadrada de las diferencias de los cuadrados de cada dato en función de la media y dividido entre n-1 y el coeficiente de variación, que es un cociente, ¿no? Entre la desviación estándar y la media. Recordemos que este coeficiente de variación está en términos porcentuales, ¿sí? Entonces tenían que haberlo colocado de manera similar, ¿ya? Esta sería prácticamente la corrección en esta parte. Entonces, ¿qué puntaje tiene esto? Como ya indiqué anteriormente, 12 puntos para cada tipo de medida, 4 puntos por cálculo particular, ¿sí? Y esto está dentro de la pregunta 1 evaluada. Ya acá en la interpretación de los resultados, dice, interprete los resultados que visualiza en el gráfico, apóyese en las medidas de resumen calculadas previamente, descríbalo en el espacio de texto. Entonces, ustedes tenían esta sección, ya me salí de mi intento, tenían aquí ustedes esta sección, ¿no? El espacio tanto para lo que es escribir el texto como añadir el documento de Excel, ¿sí? Si la interpretación está acorde a lo que se indica, por ejemplo, dice el pago mensual por arriendo de la vivienda en las diferentes ciudades es aproximadamente 9. Aquí yo me genero la pregunta, ¿no? Dice pago mensual, no habla de promedio, ni total, ni mínimo, ni máximo. Pero si yo me guío en los datos, ningún dato tenía un valor de 9. Por lo tanto, una media tampoco podría ser 9, ¿sí? Con una desviación estándar de 1,58. Entonces, cuando no hay relación en lo que están tomando en cuenta, yo igual esto noto aquí, ¿no? Por ejemplo, digo, la interpretación no se apoya en cálculos ni gráficos, ¿sí? Porque no hay cálculos, a lo mejor no hay el gráfico o no representa eso. Entonces, aquí esta partecita, 4 puntos nada más. De esta forma se suman los 64 puntos y en la parte superior los 36 para lo que es la evaluación. ¿Alguna pregunta, muchachos? Los escucho, por favor. Sí, ingeniera, con respecto a la hoja anterior, pero la hoja 3. Sí, ¿me puede proyectar un ratito? Por supuesto. En la hoja 3, supongo que debe ser esta. Sí. Ya, primero con respecto a los valores generales, yo los dejé en 0%, sin porcentaje. Entonces no sé si igual sería lo correcto o no. ¿Esta tabla? No, abajo, la tabla de abajo. ¿Esta de aquí? Sí, los últimos valores de frecuencia acumulada. ¿Había que ponerlos en por ciento o podían quedar solo con la fórmula? Como frecuencia relativa, ¿no? Aquí nada más lo puse como porque yo hablo en términos de porcentaje. Entonces, si alguien no distinguía esta parte como porcentaje, no hay problema. No, lo importante es de que lo hayan colocado, ¿sí? O sea, hayan seguido la instrucción de que para que puedan agrupar, tomen en cuenta el porcentaje que corresponde. Así no hayan puesto esto como porcentaje, porque de hecho les dice calcule la frecuencia relativa. Ya, otra consulta. El gráfico, o sea, creo que no sé si hubo un problema por parte nuestra, que como en las indicaciones primero nos dice que hagamos lo que es el gráfico con respecto creí yo que era con respecto a la frecuencia relativa. Por eso empleo
un diagrama de pastel, pero ya más abajo fue lo que nos indica que indiquemos el tipo de frecuencia y todo eso, pero realmente yo nomás leí hasta represente el gráfico y haga el análisis, entonces lo hice con referente a la frecuencia relativa, e igual el análisis fue con referente al gráfico, el cual a la frecuencia relativa acumulada. No sé igual Ya, si hay problema ahí o no. claro. Si estamos hablando, bueno, entre las instrucciones que yo les di en principio fue, hagan las actividades en orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les decía, lo que tengo en el análisis en el punto C va a depender de lo que tengo en el A. Lo que tengo en el punto B va a depender de lo que tengo en el A. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo genero un orden? Para que ustedes se basen en los datos anteriores para trabajarlos. Porque a lo mejor yo les pedía primero, realice un gráfico y luego les daba la instrucción de que tenían que haber generado de una tabla donde estoy comparando dos variables y no hubiese tenido mucho sentido. Entonces, como ya están ustedes, primero construyendo la tabla de doble entrada, ordenando la información y agrupando, el diagrama está en función de lo último que estamos haciendo, ¿sí? De la representación de dos variables. Entonces, no podemos representar dos variables en un diagrama circular, ¿sí? Y aquí sí se les da esta indicación. Entonces me dice, a lo mejor cometimos un error en no leer completo la instrucción. Ese es un error muy frecuente que yo encuentro en la asignatura de estadística porque yo evalúo bajo directrices. Entonces alguien puede decir, pero es que usted ahí no explica. Creo que este semestre no voy a tener posiblemente ese error, ¿no? Me he tomado el tiempo de escribir paso a paso con punto y coma qué deben hacer para que a lo mejor cada quien no tenga una interpretación diferente de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, aquí nosotros sabemos que la variable tipo de vivienda, de acuerdo al cuadro de operacionalización de variables, es una variable nominal. Y sabemos que si es una nómina, pues no importa el orden en la que esté descrita, no importa una categoría en función de otra. Si la variable es ordinal, ya indicamos, debe estar de acuerdo al orden de la variable. ¿Sí? Y si es una cuantitativa, por supuesto, ya ni para qué decirlo. Los datos tienen que estar en función del orden porque existe ya una jerarquía. Entonces, como yo les pido hacer este diagrama, ¿sí? Entonces, obviamente va en función de esto nada más, en términos de lo último generado. Si a lo mejor usted tiene un diagrama circular, que es un diagrama que se utiliza para graficar o representar una única variable, obviamente la evaluación ahí va a ser 0. Por eso, sí. Ya listo, ingeniera. Y una última consulta. Con referente a la calificación que sale en el aula virtual, ¿esa calificación solo representa los valores que ingresamos ahí o igual todo el Excel? Todo el Excel. Por eso ustedes tienen la descripción puntual. A ver, permítame para ir Andrea Arias. Déjeme ver si es que su prueba ya está calificada y con eso soy algo más puntual con su trabajo. Ya. Ya, si usted no tiene la rúbrica de evaluación es que su documento de Excel no está evaluado todavía. Y la nota que está es únicamente la del lo que ingresó. ¿Sí? Entonces, Ya como listo. les decía. Aprovechando que está ahí en mi evaluación, ingeniera, Claro. no importa que no haya puesto por ejemplo, en la media, ahí no puse ese valor, pero claro, en el Excel puse otro y fue debido a que ya le había mandado el Excel y recién me di cuenta que había la opción de escribir ahí la respuesta, entonces ya había cerrado y fue realmente lo que me acordé y se me cerró ahí el sistema con las justas. No sé si igual va a contar más lo del Excel o las dos cosas. Ya. Yo antes de las pruebas, antes de que ustedes incluso puedan visualizarlas, yo les doy instrucciones a ustedes. Y es con el objetivo de que al escucharlas ustedes en lo posible las sigan porque obviamente de eso van a depender sus evaluaciones. Ya cerré hoy nada más en la mañana la parte que les hice como un borrador de cómo estaba estructurada la prueba. Y yo les dije, de color azul está resaltado, coloque aquí los valores obtenidos para. ¿Por qué? Porque yo en función de esto voy a evaluar. Por ejemplo, si yo ya veo que aquí el resultado es 122 y la media es 174,5, entonces a lo mejor no me voy a detener en la revisión del proceso porque ya sé que el valor está mal. Pero si el valor es correcto, voy a verificar lo que lo tenga en función de un proceso. ¿Sí? Entonces, es como que yo voy
del resultado hacia atrás, en esta parte al menos, ¿sí? Porque de esa manera yo ya sé, si yo tengo aquí todo vacío, pues bueno, entonces significa que no lograron completar. Por eso yo les dije, guíense ustedes en la rúbrica que tienen dentro del primer ejercicio. Todo el tiempo van a necesitar, les dije yo a ustedes, estar en el aula virtual, porque aquí se detallan paso a paso qué es lo que van a hacer. Entonces, aquí al decirles, ya calculen las medidas, tienen aquí el espacio precisamente para ingresar los valores. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a su hoja de Excel. Es Alison. Andrea Arias. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos, su hoja son 76. Listo, esto equivale a tener 200 datos de un principio. Entonces me dice, bueno, usted lo que ha hecho en el proceso, dice, bueno, tiene el mínimo y el máximo. Tiene el redondeo, son 7 intervalos, tiene aquí 7 intervalos, es lo que yo visualizo. Empieza en el mínimo, correcto. El límite superior del último intervalo contiene el valor máximo, correcto. Esto está calculado como promedios. Dice n más tanto entre 2. Bueno, lo han hecho así, no hay mayor problema. Por ahí vi un chico que ha calculado de manera similar, ¿no? Pero en lugar de sumarle la mitad de la amplitud de la clase, ha sumado esta celda. Por lo tanto, toda esta parte está generada de otra forma, ¿no? Algunos tienen decimales y otros no. Sí, entonces yo hizo todo, ¿sí? La frecuencia está bien calculada, obviamente me suma los 76 que necesito como referencia. Y bueno, frecuencia relativa no está, no hay mayor problema. Con esta tabla yo ya puedo generar el gráfico. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 2, 4, 6, 7. 7 intervalos. Perfecto, son los mismos que están aquí representados. La altura corresponde a las frecuencias. Está bien. El eje X corresponde a la marca de clases. Correcto, etc. Ahora, en función de los cálculos, dice, veamos la media. Para la media necesito este término, ¿no es cierto? Sumatoria, esto es XY por la media dividido entre 76. Aquí tengo un valor obtenido como media, pero no sé si se basa en los cálculos. Es que los cálculos están más abajo. Claro, pues sí, o sea, ahí no sé si es que se basa en los cálculos. Dice es 152,86. Dice, por ejemplo, el cálculo de la media está acá. Perfecto. Ya. En teoría está bien. Entonces, yo tengo que aquí verificar, ¿no? Entonces, déjeme ver en su caso cuánto tiene que ser la media. Tengo 174. Estos es datos 2. Justo el que acabamos de generar acá. Datos 1, datos 2. ¿Sí? 76. El total da 13.228. Usted tiene como total, Andrea, aquí tiene un valor diferente. Entonces, ahí es cuando me toca hacer doble trabajo. ¿Dónde está el error? Medio. Y aquí está el error. ¿Sí? Una marca de clase está mal generada. Sí, ya se ha desplazado a las celdas desde hace rato. Sí. Entonces, la tabla con todos no está bien generada. En su caso, la media no corresponde al valor, ¿sí? Porque la marca de clase no corresponde. ¿Ya? Entonces, si yo calculo con sus datos al momento, insertar, ¿sí? Esto es marca de clase, que es X sub I. Entonces digo X sub I, X sub I por N sub I. No es el mismo resultado. Entonces, aquí está el error en su cálculo. Entonces, la media de por sí está mal, ¿sí? De acuerdo a esto, vendría a ser esto dividido entre 76. ¿No? El cálculo que tengo generado y colocado en el sistema, 174,0. 174,0.
505. Punto. 05. Yo del valor que estaba, ¿no? Porque eso también. Cuando trabajamos con valores numéricos, yo voy a encontrar siempre, no un chico, 10 o 15 o 20, que si se les dice coloquen dos decimales, redondean y colocan en enteros. Y van a decir, pero sí hice, pero es que solo coloqué y bueno, a veces cosa, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo les he dado un rango de variabilidad, es decir, si la media era este valor 174,05, yo les doy una amplitud, en este caso les he dado de un más menos 1, ¿sí? Es decir, que valores que estén comprendidos entre 173 prácticamente y 175, ¿sí? Les evalúe como válidos. Porque a lo mejor por ahí alguien redondeó algo más, redondeó algo menos, alguien hizo a mano, pues bueno, ya, yo les doy esa amplitud. Pero si ya se sale del rango que está considerado, ya no con una unidad, sino con dos unidades, ya no podemos hacer mucho porque son cálculos, ¿no? Ustedes saben que un signo, un más, un menos, cambia muchísimo en los que son procesos. Entonces, ya no estamos evaluando solo lo que es saber utilizar la función, sino a través de las funciones poder hacer cálculos correctos, ¿ya? Entonces, en este caso aquí hay algunos errores, posiblemente otros se desprendan, pues ya dependerá de cada valor que esté ingresado en el sistema. Por ejemplo, la moda dice que es 122, la moda en el sistema dice que es 145. ¿Y por qué 145? Decimos, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. La mayor frecuencia de este conjunto de datos es 20. Por lo tanto, la marca de clase es 145, no el 122 que está aquí. ¿Sí? Ya vimos que hay un error en el cálculo. Entonces, ya por cuestiones como estas precisamente, evalúo lo que está al momento en el sistema, pero no implica que por eso no evalúe los procesos que ustedes han generado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A lo mejor, chicos. Ok, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, si está claro cómo es el proceso de resolución de la prueba, qué es lo que tenían que haber realizado y qué se toma en cuenta para la calificación, daríamos por terminada la reunión del día de hoy. ¿Sí? El día de mañana, jueves, tenemos una clase asíncrona. El material lo voy a subir ya el día de hoy. ¿Sí? Entonces les voy a pedir, por favor, revisen los videos, revisen el documento PDF que está ahí adjunto. En este caso, ¿dónde estamos? Ya está habilitada la unidad 2, ¿sí? Lo que van ustedes a... Y se me Sí, escucha. sí. Y que hágame un favor enorme. Así, yo sí quería hacerle una solicitud bastante Claro, grande, de hecho. Lo claro, que dígame, pasa Laura. es que en el caso, por ejemplo, de lo que le comentaba mi compañera Andrea, si usted se fija directamente en lo que usted nos indicaba, yo cometí el mismo error que Andrea, porque como usted nos dijo, hagan en orden, nosotros literalmente hicimos en orden. Ujú. Entonces, la orden era sacar la frecuencia relativa del tal, 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 y luego decía grafique o sea, valga la redundancia, un gráfico acorde, ¿no es cierto? Y nosotros cuando graficamos la relativa de leyes en el diagrama de pastel, si usted le ve 3.2, nos dice que hagamos eso, ¿no es cierto? Y separemos y hagamos un porcentaje más pequeño, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí fue la confusión. Entonces mi solicitud, más allá de que haya algún puntaje o la cuestión, o alguna cuestión por el estilo, era que sí, por favor, la próxima vez, o sea, yo sé que de por sí ya nos indicó más o menos, pero a veces uno por los nervios o cualquier cosa se tiende a confundir bastante y creo que eso nos pasó a muchos. Otra cosa también bastante importante. eh, lo que pasa es que, e incluso yo hasta le puedo mandar las características. Yo tengo un computador del año 2007.
Entonces, para mí es bastante complicado. Yo sé que no va en sus manos, ¿no es cierto? Yo sé que se sale de sus manos, que es ya cuestión externa y demás. Pero bastantes personas tenemos este conflicto. Lastimosamente, la pandemia también nos ha afectado económicamente, que por ende no podemos comprarnos otro dispositivo y el tiempo nos faltó, al menos en mi caso me faltó, no sé, yo puedo decir por mi punto que no me sirve de nada tener el conocimiento que sé que yo lo puedo defender ahorita en este preciso instante si usted me pregunta lo que sea, pero si mi computadora no me ayuda, ¿qué puedo hacer? Entonces quería rogarle que por favor la próxima vez si podría ser tan amable en considerar un poco más de tiempo. Ya, aquí nada más hago una acotación, ¿no? Y era justo a lo que me decía la representación. La instrucción de esta primera parte es trabajar con una tabla de doble entrada, ¿sí? Y cuando se habla de trabajar con las frecuencias relativas en esta variable para resumir la información, no se quitó la información de la tabla de doble entrada. Y si nos vamos a la materia, cuando tenemos tablas de doble entrada, podemos graficar diagramas apilados o diagramas de barras agrupadas. Esta era la instrucción. Entonces, no me justifico en el sentido de que a lo mejor las instrucciones no estaban claras o a lo mejor dejé de manera ambigua escrito. Si en el contexto de la pregunta, en esta parte, estamos sobre trabajar tablas dinámicas, todo el contexto continúa sobre eso. Si la pregunta 3 está en función de trabajar con datos agrupados por intervalos, todo continúa en función de eso. Entonces, esa es a lo mejor la característica, por eso yo les he dicho, posiblemente en la primera parte, en las actividades que vamos desarrollando, ustedes pueden ver que a excepción de esta tabla de doble entrada, es lo único que no lo hicimos como clase síncrona, pero tuvieron como clase asíncrona. Y cuando yo he preguntado sobre qué tema desean trabajar, todos me dijeron tablas por intervalos y trabajamos sobre eso. Entonces yo les he dicho, yo pretendo que en las clases síncronas podamos trabajar sobre los temas que para ustedes tienen mayor dificultad. Porque si es algo que ustedes ya lo comprendieron y volver a repetirlo, para algunos van a decir, no, qué cansado, eso ya lo vi, eso ya lo sé, ¿sí? A lo mejor aquí yo no les puedo decir, ¿saben qué? Grafiquen un gráfico circular o un gráfico de barras agrupadas o apiladas, porque estaría yo dejando de lado el que ustedes, al visualizar la información que tienen, con su criterio discriminen cuál es el mejor diagrama para los diferentes tipos de datos. ¿Sí? Entonces, nada más aquí puntualizar eso. Siempre el contexto va a ir en orden en función de la actividad con la que estemos trabajando, ¿sí? Hasta el final. Entonces, aquí nada más como para acotar el por qué argumento yo que el diagrama adecuado era ese. Es precisamente porque en el tema de tablas de doble entrada, los diagramas a trabajar son barras agrupadas o apiladas porque me permiten trabajar de esa forma, sobre todo cuando las dos variables son cualitativas o una cualitativa y la otra cuantitativa. De ahí en el otro contexto de trabajar en este caso con variables cualitativa, cuantitativa, sí, podemos trabajar con este tipo de diagramas, pero siempre y cuando la información esté acorde a. ¿Sí? Entonces, por ahí nada más el acotar el que se tomó en cuenta en función de eso. En función a lo que son el tiempo, sí, yo les comprendo, chicos, a ustedes, yo también he tenido los mismos problemas, la pandemia nos ha golpeado a todos absolutamente de una u otra forma. No sé los casos puntuales de cada uno y a lo mejor incluso sabiéndolos, habrá casos en los que yo pueda considerar o tomar en cuenta, por ejemplo, de su compañero que me decía, yo estoy en Gonsol, van a hacer un mantenimiento y no puedo estar aquí porque no voy a tener luz, no voy a tener internet, me voy a trasladar. Yo le he dicho, claro, usted trasládese cuando usted ya tenga las herramientas para poder hacerlo, listo, yo le habilito. Y eso fue lo que ocurrió. Pero eso ocurre siempre y cuando
yo me entere de cuáles son las diferentes circunstancias que a ustedes les puede afectar. Caso contrario, para mí es difícil el poder decir, bueno, voy a hacer algo que les beneficie a todos, voy a hacer algo que les perjudique a todos, que en ese caso no va a ir, creo, ninguna de mis acciones. Sí, en lo que corresponde a los tiempos de entrega, ¿no? Se me haría a lo mejor a mí injusto poder evaluar de la misma forma al estudiante que entregó dentro del tiempo establecido, a pesar que yo ya les di 10 minutos más y luego les dejé incluso el link para que puedan subir, que a lo mejor tuvieron alguien 7 minutos más o 6 minutos más o 5 minutos más o 4 minutos más que el que entregó en el aula virtual, ¿sí? Entonces, porque luego va a ocurrir, no, pues es que yo fui cumplida y a lo mejor no pude colocar el último valor y a X estudiante, a él sí le está calificando y entregó después. Entonces, no hay motivación, o sea, no sirven, las reglas están, pero sirven para romperse. Entonces, yo quiero evitar ese tipo de conflictos también entre ustedes y por eso yo les dije, yo les habilito, yo no tengo problema, pero obviamente yo voy a considerar el tiempo de entrega para lo que es la calificación. Hay chicos que a pesar de haber entregado hasta el último minuto, no llegan ni a generar una tabla de doble entrada, o a su vez, no llegan ni a generar una tabla por intervalos, o no llegan ni siquiera a filtrar la información. Entonces, yo ahí a lo mejor considero que más que a lo mejor la dificultad tecnológica, ojo, no hablo en su caso puntual de la chica que intervino, sino hablo de forma general, no están preparados para realizar las actividades. Y eso se da porque las actividades autónomas no las están realizando, ¿sí? Entonces, ahí también ya llega mi límite, ¿sí? O sea, hay chicos que entregan actividades pero no son hechas por ellos. Pues no puedo hacer yo nada ahí. Si yo identifico que es hecho por alguien más, yo coloco 0. Eso ya lo saben los chicos que ya han sido mis estudiantes con anticipación, ¿sí? Pero si ya en la prueba les toca hacer a ustedes solos y no adquirieron el conocimiento, no porque no se les explicó, no porque hayan hecho preguntas y no se les ha respondido, sino porque no estudiaron, porque se les nubló en ese momento todo lo que lo mejor vieron y no tomaron sus apuntes, pues ahí sí, chicos, o sea, lastimosamente eso queda fuera ya de mí. Yo haría mal en dejar de considerar el esfuerzo de algunos chicos de a lo mejor haber pasado una mala noche para prepararse, que otros que simplemente porque no quieren, no se preparan, ¿ya? Entonces, regresando un poquito a lo que estábamos, ¿no? El objetivo de esta tutoría era dar a conocer bajo qué características se tenían que resolver la prueba y bajo las indicaciones que están dadas, ¿no? Yo aquí prácticamente la prueba lo he resuelto en algo menos de 1 hora, ¿sí? Que era el tiempo que estaba planificada la reunión. Ustedes tuvieron, si no estoy mal, ¿cuánto tiempo era? Como 110 minutos, que equivale a 1 hora 40. Entonces, si hay una compensación del tiempo de la actividad a realizar con lo que yo acabo de hacer en este momento, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Todavía lo voy a cerrar, que aún no esté evaluado, antes de confundirme. ¿Sí? Me interesa mucho, obviamente, lo que ustedes me indiquen, ¿sí? Y de hecho, yo le voy a pedir, por favor, a Brady, si es que está en la reunión, como representante del curso, ¿sí está? Que por favor me ayude recogiendo las sugerencias que tengan todos y cada uno de ustedes en función de lo que hemos hecho en este primer parcial, ¿sí? Por ejemplo, los tiempos de las tareas se les ha dado 5 o 6 días para que puedan realizarla, pero intentar subirlo en el último minuto donde algo malo puede pasar, pues ya sale un poquito de mis manos, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, por ejemplo, que el tiempo de las tareas sea 1 semana o 15 días. Yo no tengo dificultad, pero yo no puedo retroalimentar sobre algo que aún no está entregado, ¿sí? Entonces, me gustaría que las recomendaciones que ustedes tengan, todavía tenemos un segundo y un tercer parcial, ¿no? Que son 20 puntos de los 28. Y estamos hablando que 20 de 28 puntos equivale al 71% de la evaluación de la asignatura, ¿no? Entonces, tenemos todavía mucho por hacer,
Y si desean que de alguna manera se cambie en algo la metodología que se está llevando en la asignatura, pues no hay problema, a excepción de lo que son las clases asíncronas, ¿sí? En las clases síncronas no se pueden abarcar la totalidad de los temas por las veces que toca por uno u otro estudiante repetir cosas puntuales, entonces no se lograrían abarcar los contenidos. A excepción de eso, no hay mayor problema. Brady, por favor, si fuese posible, que me ayude con las recomendaciones de los chicos para poder analizarlas obviamente de manera conjunta y ver cuáles son los cambios que efectivamente se van a dar y cuáles son las cosas que a lo mejor nos tocaría de lado y lado ajustarnos algo más. ¿Sí? ¿Alguien alguna inquietud? Caso contrario, daríamos por terminada la reunión con lo que es la corrección. ¿Aló? Sí, Laura. Ya, él le iba a consultar una cosa. Las personas que le habíamos enviado el deber por medio del link, la primera tarea, ¿cómo podemos saber nuestra nota? Disculpa. Todavía no tengo revisado todos los trabajos, chicos. Me he enfocado más al momento en poder revisar la prueba y obviamente en función del tiempo yo voy avanzando en la revisión de las actividades. Sí, pero en realidad a lo mejor 1 o 2 horas que nosotros tenemos para revisar trabajos, solo poniendo 5 minutos por 55 estudiantes, son casi 5 horas. 55 por 5 minutos que me demore, son dividido entre 60. Son 4 horas y media prácticamente que yo me demoro en una actividad en calificar. Y a lo mejor yo tengo 2 horas para calificar los trabajos de todo lo que se ha enviado, no solo de un curso, sino de todos. Entonces, en función del tiempo nada más, yo iré avanzando con la calificación y ustedes van a poder ir viendo en el sistema. Algo importante también, las evaluaciones del primer parcial van a ser o pueden subirse hasta el 24, ¿no? Yo tengo la costumbre siempre de que antes de yo subir las evaluaciones, yo les indico, a ver chicos, de las actividades tal, estas son las calificaciones, de esta manera se obtuvo el promedio, se les notifica y yo recién subo. Y en caso de que haya algún error, si estamos dentro del tiempo, se corrige, si no se evalúa para el siguiente parcial, si es que hay que añadirles algún extra. Entonces, en este aspecto puntual no hay mayor dificultad en lo que son las evaluaciones. Sí, cuando ya estén listas, yo les indico, ustedes pueden revisarlo, pueden de igual manera como lo hemos hecho, hacer una retroalimentación si necesitan algo puntual, si no, nada más ya la cuestión sería revisar, porque siempre yo les añado la rúbrica de evaluación para que ustedes puedan ver en qué parte puntualmente está el error. A lo mejor alguna otra inquietud. Perfecto, entonces les decía, para el día de mañana tienen ustedes una clase asíncrona. Bueno, para el día de mañana ustedes tienen una clase asíncrona, consiste en la revisión de los documentos que están aquí. Puntualmente los documentos a revisar son A, B y C, ¿sí? Esto es un documento adicional no generado por mí, es un link de internet donde que también se da una explicación, pero en caso de que deseen ampliar la revisión, ¿sí? En lo que corresponde al tema de principio básico del conteo, lo que son combinaciones, permutaciones y algunos que les llaman, se me fue el otro nombre, ¿no? Ustedes son temáticas que prácticamente ustedes ya las han visto desde el colegio como para el ingreso a la universidad y que aquí nada más vamos a dar una pequeña ampliación. A pesar de que no está en video, está explicado con ejemplos descrito por qué, cómo, cuándo y dónde se toma en consideración la información. Entonces, nada más es hacer una pequeña revisión del documento que está aquí, ¿sí? Adicional a ello, explico también cómo incluso generar los cálculos en función del uso del calculador, ¿no? Con las funciones directas. Entonces, pueden ustedes revisarlo y obviamente como tenemos la clase síncrona, cualquier duda obviamente vamos a ir resolviéndola en términos de eso, ¿ya? Y nada más para terminar, eso sería para el día de mañana. El día viernes les voy a pedir por favor chicos que se den un pequeño repaso de lo que ha sido la primera unidad. En este caso,
desde lo que son variables, tipos de variables, medidas de tendencia central, posición y dispersión, porque van a dar una pequeña lección el día viernes, ¿sí? Es decir, algo adicional a lo que ya hemos venido haciendo nada más. Entonces, con esto casi tendríamos listas lo que son las actividades para la evaluación del primer parcial, ¿sí? Entonces, con eso terminaríamos prácticamente con todas y cada una de las actividades a trabajar y se les hará conocer los promedios, en este caso el día martes, una vez que ya se tenga todo evaluado, ¿no? Eso, chicos. Entonces, voy a cerrar la grabación. Si desean, ustedes obviamente van a tener acceso a ella, al igual que el resto de grabaciones, a través del link que se encuentra en el aula virtual. ¿Bien? Ingeniera, disculpe, Claro, dígame. mencioné la lección para el día viernes, para este día viernes, ¿verdad? Sí. ¿Y iría parecido al examen que acabamos de rendir del parcial o igual en menor cantidad? No, es súper pequeño. A lo mejor es una lección de 10 minutos. Son cuestiones básicas como para verdadero o falso, selección, por ejemplo, decir, de esta tabla de frecuencias indique cuál es la moda. O sea, si yo ya tengo una tabla de este tipo, no necesito hacer mayor análisis que decir, ya, yo sé que la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia, la columna de las frecuencias está aquí. Entonces, si es, por ejemplo, supongamos que, bueno, no sé, supongamos que este valor es 20. Bueno, uno tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces digo, a ver, suponiendo que este es 20, entonces, ¿cuál es el valor? Es la marca de clase. Entonces, en este caso es 145. Perfecto. Esta vendría a ser la moda del conjunto de datos. Escribir o marcar verdaderos y falsos. O sea, ya son cosas ya netamente puntuales donde que tendrán que describir lo ya aprendido. De ahí no corresponde hacer procesos extremos, ni cálculos, ni tablas, nada. Ya son cosas muy puntuales para trabajar. Será, como les digo, a lo mejor unos 10, máximo unos 15 minutos la lección. Inge, o sea, la lección es teórica, prácticamente. Sí, es una lección teórica, se podría decir que es fundamental para la aplicación de los procesos. Sí, entonces, ahora sí, cierro la grabación.